Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop. Bienvenidos amantes de lo polémico, lo contestatario, gente que les gusta quejarse y les encanta la veracidad científica. Mi nombre es Josafat y esto es Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop. ¿Cómo están amigos? El día de hoy yo estoy muy emocionado, sobre todo porque tenemos un tema muy genial que nos engloba a todos nosotros los mexicanos como sociedad. Pero antes de entrar al tema, les quiero presentar a la mujer cuyo nombre hace temblar a las hienas, incluso más que el nombre de Mufasa, la señorita Carolina Morales. ¿Te gustó esa referencia? No, y tengo más de ese tipo de aquí hasta Halloween. A la siguiente puedes hacer una de Hércules, por favor. Sí, te digo, me voy a ir así, con las películas de Disney. Sí, porfa. Estoy muy bien, estoy muy emocionada para que este podcast les guste a los contestaescuchas. Hay que O sea, tú ya les nombres, pusiste así, no podemos encontrar un nombre mejor. Contestalivers, contesta bots. Ya que ellos comenten cuál les gusta más, les di opciones. Ándale, las dos personas que nos escuchan que comenten cómo les gusta que les digamos. A mi mamá y a tu mamá. Ándale, ajá. Ay, no, bueno, cuéntanos un poco del tema, Jos. O sea, ¿quieres que ahora yo empiece? Sí. Órale, está bien. Bien, bueno, el tema de hoy es un tema sobre todo que nos interesa a Carolina y a mí y a muchas personas que estudiamos sobre todo la mente humana y también que son igual de chismosos que nosotros en cuanto a nivel histórico, que nos encanta muchísimo poder, pues poder indagar en nuestra propia historia. Y tiene que ver con el cómo es que el mexicano ha ido evolucionando a lo que es actual, ¿no? Básicamente la psicología del mexicano, cómo es que nuestra historia ha influido para que nosotros, como sociedad actual, seamos una de las posibles potencias mundiales, pero que aún así no tengamos el valor o no sé qué se necesite para poder llegar a hacerlo, que tengamos tanto potencial y que al final del día sigamos dependiendo de muchísimos otros países para poder brillar, ¿no? Entonces tiene que ver muchísimo también con la parte social, el hecho de que cómo es, como sociedad podemos ser muy unidos en los tiempos de crisis, pero cuando estamos en nuestras vidas diarias podemos llegar a ser muy individualistas y nos consideramos a veces inferiores que otros. Y eso tiene que ver mucho con la psicología del mexicano. ¿Cómo ves, Caro? Es que me encanta. O sea, el tema de por sí creo que es bastante interesante. Como dices, ¿no? Creo que sí abarca en lo económico, abarca en lo político y creo que abarca también de alguna manera en, ¿cómo se llama? Como en la cultura en general, ¿no? De lo que veníamos nosotros arrastrando desde la conquista, después la independencia y después la revolución, ¿no? O sea, ¿cómo es que en vez de poder evolucionar, esta palabra que empleaste me encanta, en vez de evolucionar, hemos mantenido las ideas de ese entonces, ¿no? O sea, estamos hablando de hace unos cuantos miles de años, ¿no? Más bien cientos, perdón. Sí, Unos cientos espérate, de o años. sea. Sí, perdón, unos cientos de años. Y eso es impactante, ¿no? O sea, como nosotros, mexicanos, no hemos podido ver más allá de lo que es verdaderamente nuestra cultura.
¿no? No, Y cómo, y no solo la cultura, sino ver más allá de lo que tenemos como colindantes, ¿no? ujú, Porque de alguna manera, si nosotros dejáramos de lado muchísimas cosas que tenemos introyectadas ya dentro de nosotros, ¿no? El hecho de que otros países son mejores que nosotros y no nos enfocamos en sí, en el propio país, pues estamos dejando de lado un potencial increíble. así es. O sea, ¿cómo eso afecta hoy en día a nuestros empleos, en nuestra familia, en nuestras ideas políticas, económicas, lo que tú quieras, ¿no? O sea, Sí, ¿y cómo es que no hacemos nada al respecto? sí, justamente tiene que ver esto, pero vamos a recorrer un poco la historia de México. Y para recorrer la historia de México, para hablar de México, necesitamos hablar de las personas, de los factores que intervinieron para que México se volviera México, ¿no? Y estamos hablando de los países europeos. ¿Y Ujú, por qué digo países europeos? Porque técnicamente no solo llegaron españoles aquí, aunque fueron los de los primeros que llegaron aquí, pero pues, hubo otros países que estuvieron involucrados. Y pues yo estoy escuchando algo muy interesante, ¿no? Que ujú, cómo es que se heredan los pensamientos de aquellas personas que vinieron de otros lados. Es decir, en Europa existían las dos partes, ¿no? O bueno, existía una sola parte, la parte católica, ajá, la parte ujú, católica en donde reinaba casi toda Europa, la parte católica donde estaba concentrada en muchísimas, muchísimas ciudades de Europa y que era dirigida precisamente por una figura que era el Papa. Y llega alguien a hacer una revolución, dice, yo estoy en contra de lo que dice la religión católica, obviamente creo otro tipo de ideales, y pues este personaje es Lutero, ¿no? No sé si sepas quién es Lutero, pero pues Martín era Lutero. Martín Lutero, justamente este hombre que decidió separarse de la religión, empezó a hacer una reforma para poder decir, yo voy a hacer mi propia religión, obviamente guiada por algunos aspectos de la religión cristiana, y pues técnicamente se separan, ¿no? Y ahí es donde empiezan toda esta parte de lo mejor de Gales, de Inglaterra, ¿no? De Escocia, sobre Ujú, todo, que se separan precisamente de la religión católica como tal, y que la religión católica la vamos a encontrar como países como en Portugal, como en España precisamente, y a los luteranos en la parte más de Escocia, de Gales. Entonces, desde ahí vamos a ver una diferencia. ¿Por qué? Porque desde que llegan los españoles a México, ¿qué se encuentran? Se encuentran oro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Es recolectar todo el oro, mandarlo a España y decir, yo ya no vuelvo a producir nada porque ya soy rico por encontrar oro. Ujú. ¿Y qué pasó cuando los luteranos y los ingleses llegaron a la parte de Estados Unidos? Ellos encontraron materiales, ellos encontraron oro, obviamente encontraron muchísimas otras cosas más, pero ellos en lugar de decir, bueno, yo ya soy rico, yo ya me dedico a descansar toda mi vida, transformaron esas riquezas. Ajá, las trabajaron, las quisieron transformar ¿para qué? Para tener más, para producir. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esos recursos no eran para siempre. Esos recursos se iban a acabar. Y justamente es lo que les pasó a los españoles, que el oro se les acabó. Entonces que empezaron a repartirse tierras y fue lo mismo. Yo ya no vuelvo a trabajar, ¿por qué? Porque yo ya tengo esto. Y es lo que decía este autor que escuchaba, precisamente, que es Miguel José Zunzunagui, que decía que heredamos eso de las personas que nos conquistaron. ¿Por qué en Estados Unidos se volvió muy rico? Porque no dejan de producir, no dejan de trabajar, no dejan de todo el tiempo estar teniendo ideas. ¿Por qué? Porque la riqueza y la prosperidad es de aquellas personas que están teniendo ideas. Y aquí en México, pues los que se hicieron ricos y ya, o sea, no volvieron a trabajar en su vida. A lo mejor y ahorita sí, pero es esa cuestión que heredamos el pensamiento y ese pensamiento ese es el que te atasca, por así decirlo.
Ok, qué apertura, ¿no? Está interesante esa parte. O sea, yo cuando la escuché dije, wow, tiene todo el sentido del mundo. Es que sí, o sea, a mí me gustaría como poder irnos un poco atrás eh, en nuestras culturas, ¿no? Me refiero a la última, por ejemplo, que fueron pues la cultura azteca y cómo Ujú, es que además de eso lograron establecer y crear y construir lo que es Tenochtitlan, ¿ok? Fue obviamente con un trabajo muy, am, como, ¿cómo se dice? Como bastante alineado, ¿me entiendes? sí. Muy constante, o sea, una era un trabajo completamente limpio, ¿sabes? O sea, en donde, o sea, la cultura tenía sus formas, ¿no? O sea, de este lado, pues encontrar el drenaje, pero ¿qué va a ayudar el drenaje? Va a ayudar a hacer composta para Ujú. para nuestras cosechas, ¿no? Para nuestro sembradío. O sea, entonces, todo eso a mí se me hace algo maravilloso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando llegan los españoles? Efectivamente, se encuentran con el oro, ¿no? Y dicen, güey, aquí tienen todo. Ujú. O Aquí sea, viven de poca madre. ¿cómo es que gente que no está colonizada pueda crear esto, ¿no? Una arquitectura asombrosa, ¿ok? Entonces, pues obviamente Hernán Cortés, pues no se quiso quedar atrás, ¿no? Y que dijo, güey, pues de aquí somos. Entonces se arma. Pero a mí lo que me gusta es contar la historia como es, ¿no? O sea, no basada en libros de historia, porque también, pues creo que eso se me hace bastante, pues mentiroso, ¿no? Hay muchas mentiras en la historia de México que te vienen contando desde la primaria y pues tienes que andar investigando cosas porque pues la neta, la historia está del asco y lo peor de todo es cómo te la cuentan, ¿no? O sea, que todo fue, ay, pues sí, los conquistamos. ¿Están ustedes de acuerdo, mexicanos? O bueno, en Ándale, este sí, caso, aztecas, mexicas. mexicas, sí, güey, pásale, no, no hay pedo, o sea, Tú es pásale, una vez, ¿no? allá lloro en la cocina y Ah, el baño, agarra lo que quieras. exacto, o sea, cuando en realidad fue una matanza, o sea, en realidad nos implantaron pues la colonización y la cultura de los españoles, ¿no? O sea, una religión, la economía, la política, o sea, todo eso nos lo vinieron y nos lo implantaron. Y después de todo, si nosotros no queríamos, ¿qué pasaba, no? Te matamos o te torturamos o pasa de algo, ¿no? O sea, pero tú aprendes aquí que la Virgen de Guadalupe es la madre de todos los mexicanos y nos vale, ¿no? O sea, cuando Sí, nosotros éramos de cultura politeísta, ¿no? O sea, sí, sí, nosotros sí, sí. creíamos en muchos dioses, nosotros les ofrecíamos eh, órganos para, para que Bueno, las pero siembras fueran un buenas, ¿no? corazoncito, o sea, un corazón nada ¿Qué más, es? un O sea, hígado. de una bella doncella. Sí, y es que, ¿sabes? Creo que desde ese momento se implanta la idea de que somos los eternos luchadores, ¿sabes? Al menos Exacto. yo lo llamo así, que somos los eternos luchadores, porque como tú dices, nos implantan todo este tipo de cosas, ¿no? El hecho de que nos decía, no, es que Hernán Cortés era un conquistador y llegó y derrotó al imperio más importante de todo. Obviamente, eso es una gran mentira, como tú dices, ¿no? El hecho de que no se les enseña a los niños la veracidad que debe de ser, ¿no? El hecho de que que las cosas, los eventos no pasaron del todo así, no es como que llegó un día Cortés, como tú dices, y dijo, ah, carnal, pues aquí voy a poner un Corte Inglés, aquí voy a poner un Starbucks, y ya se chinga, ¿no? O sea, no es como, no, o sea, tuvo que haber un proceso político primero para poder justamente esto. Y me recordó algo que leí, lo que estabas diciendo, el hecho de que cómo es que una cultura llega a transformar a otra. Y justamente algo que leí, y creo que es parte principal de lo que diremos hoy,
o al menos eso creo, el hecho de cómo es que desde que llega el momento de la colonización, nos encontramos ya con el problema de las castas sociales, ¿sabes? Aunque existían en el México Tenochtitlan, con los mexicas sí existían obviamente las castas, porque en toda sociedad, como hay ciertos niveles de poder, ¿no? Que rigen a un estado. Pero pues aquí, al menos en el tiempo de los mexicas, todos tenían una función dentro del sistema, ¿no? Todo el mundo tenía una 100%. función especial, ¿no? O sea, tú no eras menos que otro porque fueras de tal, ¿no? A lo mejor O y porque sí, fueras hombre y mujer. ajá, Eso también, porque ¿eh? fueras hombre y mujer, exacto. Y justamente llegan los españoles, llegan esta parte de donde ellos con un ego muy alto, y estoy hablando de aquellos españoles, ¿no? De la España actual, ¿eh? Ellos con un ego muy alto dicen nosotros somos mejores que ustedes porque pues hablamos, ¿no? Técnicamente tenemos una religión, tenemos una sociedad establecida que erróneamente lo ven así porque pues, México estaba muchísimo más organizado que España en ese entonces. Y llegan Y y justamente, armadería, ¿sabes? También ajá, las armas, o sea, que sí, usaron los españoles, es súper más avanzado que ahí nuestras sí, pequeñas lanzas, ¿no? ándale. Y justamente estas cuestiones que ya traen culturales sobre las castas y los niveles económicos y sociales, pues es la que se llegan a implantar a México después de que es conquistado, ¿no? Después de que cae la Gran Tenochtitlan y viene esta etapa de reconstrucción, ¿no? La reconstrucción para la parte ya del México colonizado. Y Así es. algo que me gustó mucho también cuando leí fue el hecho de que las estrategias psicológicas que utilizaron los españoles para poder doblegar justamente a los mexicas o a los ex mexicas ya, porque pues ya los estaban convirtiendo no solamente a un país o a una colonia, sino ya también lo estaban convirtiendo religiosamente, pues fue precisamente destruye tus propios templos y con eso construye los míos. Claro. ¿No? Tú destruyes tus templos para que construya los nuevos y con eso tú vas a dejar de pensar en tus dioses, tú vas a dejar de adorar tus dioses. ¿Por qué? Porque el mío es más fuerte, porque yo llegué con mi Dios y te conquisté, ¿no? Y justamente eso es lo que pasó, cómo los doblegó de volada. Así, mira, en cuestión Claro. de años construyeron toda una sociedad, porque muchas de las casonas que todavía siguen en el centro histórico siguen construidas con material que era parte del No, México no nos Tenochtitlan. vayamos muy lejos. La catedral del centro Sí, histórico es parte de, ¿sabes? O sí, sea, o y sea, ahorita que mencionas eso, me parece algo muy, muy loco, ¿sabes? O sea, ¿cómo es que con base en nuestros dioses, ellos se vinieron a crear uno nuevo, ¿no? Yo respeto mucho, yo o soy implantar creyente, uno. exacto, o sea, yo soy creyente 100%, pero Tonantzin, la famosa Tonantzin, que vendría siendo nuestra Virgen de Guadalupe, Exacto. vino a ser creada para que nosotros nos sometiéramos a ellos, ¿no? O sea, igual te explico con un nombre de tu lenguaje para que me lo puedas entender, para que puedas Ujú. creer, te creo una Tonantzin, se escucha bien, ¿no? Y le creo y le cuelgo maravillas, ¿no? Desgraciadamente, todo esto, pues obviamente, pues fueron 400 años más, ¿no? En donde nos implantaron, nos obligaron e hicieron de todo, ¿no? Y ahorita eso que se viene arrastrando es lo que ahorita tú decías, ¿no? Y cómo lo decías, es básicamente como toda la vida a nosotros, o sea, y estoy hablando de a partir de la conquista, ¿eh? O sea, Sí. cómo es que a nosotros siempre nos tuvieron trabajando, trabajando para hacendados, trabajando básicamente para otras Para personas. personas ricas, o sea, entre comillas Exactamente. ricas, ¿no? Exacto, o sea, que tenían sus tierras y ellos trabajaban esas tierras, ¿no? Pero no les daban más
más que un costal de arroz o de frijoles, ¿no? O sea, y en la tienda de raya, pues valía La caca porque tienda de pues, raya. también era muy difícil, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me llama la atención, ¿no? O sea, cómo tantos años el mexicano ha trabajado tierras de otras personas, pero porque jamás nos enseñaron a trabajar nuestras propias tierras, ¿sabes? Y por supuesto, ¿para quienes trabajábamos? Para extranjeros. ¿Para quienes trabajamos hoy en día? Para multinacionales, o la mayoría de los mexicanos trabajan para multinacionales, Güey, empresas que son de otros países. Y justamente era como, es este concepto, ¿no? Todo lo que estamos diciendo lo podemos englobar en el término de la inferioridad, ¿no? O el hecho de sentirnos inferiores porque otras personas llegaron a querer moldear su idea, ¿no? Porque seamos honestos, y es muy importante la historia, ¿no? Voy a tomar algo como meramente una cita. Freud, como decía, infancia es destino, ¿no? Y podemos decir lo mismo justamente a lo mejor y podemos trasladarlo al país. Las cosas de nuestro pasado, por ejemplo, la infancia, ¿no? La podemos poner con todas estas partes de nuestra historia, con la conquista, la independencia y toda esta parte. Van a hacer que la sociedad después sea como lo es ahora, ¿no? El hecho de ser un poco más sumisas, porque seamos sinceros. A nosotros nos implantan la idea, como te digo, ¿no? De que somos los eternos luchadores, que nos liberamos del yugo español y después hicimos una revolución para poder librarnos del yugo de los, de los que tienen el poder, y luego vinieron otros países y nos quisieron invadir y peleamos y tal, pero al final. y que España quiso volver a Y que conquistarnos, güey, España o quiso sea, volver a conquistarnos y nosotros le dijimos, no. oye, güey, ya, ya, no más, Chancla que tiro no la vuelvo a ándale, pisar, ¿no? a Algo así. levantar. Ándale a levantar, entonces como de, o sea, nos pintan que somos unos chingones, güey. Incluso nuestro propio himno nacional, otra vez lo estaba analizando y le dije a mi mamá, o sea, técnicamente nuestro himno nacional dice que si te metes con nosotros te partimos la madre. Pero al final de cuentas seguimos siendo igual de sumisos que en esa época, porque como te decía, creemos que no tenemos el potencial como sociedad para salir adelante. Decimos, no, es que México es bien chingón, pero pues seamos sinceros, o sea, la sociedad no es tan chingona como lo debería de ser, ¿no? Es que ahorita que mencionas todo esto, o sea, es que en primera instancia esto de ser el eterno luchador, o sea, es que en primera, pues ahí estamos bien, bien mal, ¿no? O sea, vamos a empezar por eso. Pero, por ejemplo, creo que México lo que tiene es que a ojos de otros países, nosotros todavía estamos muy chiquitos. O sea, esto que decías precisamente de Está el chiquito complejo, México. exacto, del complejo de inferioridad, perdón. O sea, es precisamente esto, que nosotros o sea, somos chiquitos, pero porque, ¿qué pasó? ¿Y qué hicimos con la libertad por la que tanto peleamos? Por la que tanto se peleó, o sea, fueron años, ¿no? En la independencia fueron años de lucha. Sí. Y en la revolución, pues, por lo tanto, ¿no? Pero, ¿qué hicimos con ella? ¿No? O sea, se supone que era para un mejor gobierno, para derrocar, por ejemplo, el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, en Terminamos realidad, peor. exacto, o sea, porque no sabemos cómo manejarlo, porque desgraciadamente el mexicano somos para seguir reglas, o sea, en eso somos excelentes, ¿sabes? O sea, en eso estoy segura de que ningún extranjero se puede quejar, porque nosotros somos sumisos, ¿no? Pero desde siempre, o sea, no es ahorita, no es de ahorita, ¿no? No es algo actual, es algo que traemos de sangre, es algo que traemos de cultura y nuestra historia es algo que te están diciendo, ¿no? Somos de sangre criolla, mestiza, somos Ándale. de sangre indígena, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso?
¿no? Es que de alguna manera ni siquiera entendemos ese concepto todavía, el hecho de que nos creemos, te digo, libres, nos creemos Exacto. personas que piensan, pero al mismo tiempo son sumisas, como tú dices. De hecho, la otra vez lo estaba analizando incluso desde la misma cultura de la casa, ¿no? Te enseñan a seguir las reglas ciegamente, a decir, sí, 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 esto sí Exacto. se hace y así, ¿no? Y si no lo haces como lo estás diciendo o como lo estoy diciendo yo, estás mal, Pero ¿por ¿no? qué? A Porque, mí me gustaría ujú, dar como un pequeño, abrir un corchete de dale, esta parte, ábrelo. ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la mujer mexica, ojo, la mujer mexica que se atrevió a no seguir las reglas? ¿A quién me estoy refiriendo? A doña Marina, a Ah, nuestra gran Malinche, ¿no? ¿Qué pasó ah, con ella? Y me gustaría mucho, si tienen oportunidad, yo todo esto, a mí me encanta escuchar a una mujer que se llama Elisa Queijeiro. Es asombrosa en todo esto del humanismo y sus investigaciones. Alejandro Rosas también es un excelente historiador que si quieren seguir su trabajo no se van a arrepentir. Y precisamente esta Elisa Queijeiro se ha dado la tarea de investigar un poco más sobre nuestra querida Marina, ¿no? Y cómo es que te digo, o sea, que una se utilizó el término malinchista para como símbolo de aquella, traición. exacto, ¿sabes? Cuando esta doña Marina, ¿qué hizo? Dijo, güey, yo ya he sido esclava, yo ya he sido vendida, yo ya he sido violada, yo ya he sido humillada en todas las cosas posibles, pero además de eso, esta doña Marina, ¿qué era? Era una mujer políglota, ¿sabes? O sea, en donde ella hablaba diferentes lenguas, obviamente internas, Ujú. pero las hablaba. Y eso fue lo que hizo sobrevivir, ¿sabes? Yo lo veo de esa manera. Yo la veo en la manera en la que ella sobrevivió a los españoles, porque era eso o morir, ¿no? Pero, O casarte con alguno de ellos. O sea. ¿y qué pasó? Pues no se casó con Hernán Cortés, pero tuvo un hijo de él, ¿no? En una casa en Coyoacán y llamándose Doña Marina, ¿sabes? O sea, entonces, te digo, ¿qué pasó cuando ella se salió de lo normal, ¿no? Se salió de esto común. Y estoy hablando de antes de la conquista. O sea, estoy hablando de tiempos de conquista, ¿ok? Y se salió. ¿Y qué pasó? No, es que tú eres un malinchista, güey. Y actualmente, Sí, eso es lo que se escucha, ¿no? O sea, sí, esto de que el enemigo de un mexicano es otro mexicano, eso está cañón. sí, porque justamente va de la mano con el hecho de que somos hipócritas. Perdóneme, pero la Sí, sociedad mexicana, aparte de sumisa, es no, no, hipócrita. no. Adelante, Porque, por favor. no, no, o sea, aquí no te pedía perdón, le pedía perdón a los sensibles que posiblemente llegan a escuchar esto. Pero seamos Sí, sí, sí. sinceros, la sociedad mexicana es hipócrita. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que en México somos bien luchadores, de verdad, ¿no? ¿Cómo escuchas a la gente en la calle? No, ya vamos a por el pan de cada día, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos, y que no sé qué, y quiero pensar diferente, y hay que hacer el cambio, y escuchas a Chicharito decir hay que pensar cosas chingonas, y escuchas a otros mexicanos que ya triunfaron decir, no, es que hay que ser diferentes, pero ¿qué pasa? Te motivan, ¿no? Te dicen, sí, a fuerzas, Claro. yo puedo hacerlo, pero al momento de que vas hacia la sociedad y te empiezan a frenar y no, tú no pienses diferente, tú sé igual que los otros, tú sigue las reglas, tú saca dieces en la escuela, tú no pienses, tú no inventes, tú no hagas, Tú no preguntes. tú no preguntes, exacto, tú no cuestiones porque yo soy la autoridad y tú no tienes Así por es, qué cuestionarme, ¿no? Y te 100%. desaniman, pero al mismo tiempo esas personas que te desaniman quieren que sobresalgas. Ujú. Entonces, como de, a ver, vamos a dejar de lado las contradicciones, vamos a dejar de lado nuestras opiniones y vamos a ponernos a pensar un minuto, ¿ok?
¿qué estamos haciendo mal? Y justamente es eso, el hecho de que somos hipócritas. Porque incluso nosotros que estamos hablando de esto también lo hemos llegado a hacer, ¿no? Hemos llegado a sentir envidia que otra persona sea exitosa, que tenga ciertas cosas. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Porque esta es una cuestión cultural de decir, ay, mira cómo le fue a él. Ay, seguro es tal, ¿no? Lo que pasa muchísimas veces con las personas que están teniendo una buena racha de dinero o que están teniendo una buena racha de producción y la gente los empieza a ver, ¿no? Así de, ay, mira, de seguro ha de ser algo malo para tener todo ese tipo de cosas. Y justamente es esto lo que tú dices, ¿no? El hecho de que muchos mexicanos que triunfan en otros países o que les gustan otros modelos de otros países son llamados malinchistas. Y está mal decir que son malinchistas. ¿Por qué? Porque técnicamente mermas esa posible producción, ¿no? Esa posible idea, esa posible evolución que tenga esa persona. El hecho de decirle, ay, es que eres malinchista por ver el modelo de Estados Unidos en cuanto a educación, ¿no? Es como de, tú, no manches. O sea, güey, ¿has visto México? ¿Sabes? Y es justamente esta parte va muy de la mano con la hipocresía que tenemos como sociedad. Es que sí, hace, hace un poco estuve leyendo sobre, ya sé, ¿no? Aquí todos amamos el conductismo, sin embargo, hay veces en las que debemos de reconocer que los otros enfoques también tienen excelentes teorías, ¿no? Entonces, o sea, aquí no nos casamos con ninguna, aquí no somos ortodoxos, simplemente hay que reconocer, ¿no? Entonces, Ojo, hay... guiño, para las personas que nos escuchan y que no tienen idea sobre psicología, vamos a explicar que hay muchísimas teorías dentro de la propia psicología, que no solamente hay una, y que el conductismo, pues es de las que más aval científico tiene, ¿no? Y el psicoanálisis, que es esta parte que nos hablará Carolina, pues muchísima gente es muy renegada a ello, pero llega a ser funcional en ciertos enfoques, ¿no? Y en ciertos momentos. Ahora sí, puedes continuar, Carolina. Es que debo de abrir entonces otro corchete diciendo que el psicoanálisis es una pseudociencia. Está considerada como pseudociencia porque Sí, una efectivamente pseudociencia. no tiene como una base científica en donde las teorías pues tengan una Se puedan investigación, ¿no? comprobar. Ajá, se pueden Exacto. O sea, comprobar. entonces, en realidad, lo que yo quiero decir es que hay un libro muy bueno que se llama El psicoanálisis del mexicano, ¿no? Me encontré con un pequeño artículo precisamente del autor, ¿no? De Samuel Ramos Magaña. Este hombre te pinta que tiene tres tipos de mexicanos, ¿no? O sea, que más bien se divide así, o sea, la psicología se divide así del mexicano, como el pelado, el mexicano de la ciudad y el burgués mexicano, ¿no? Yo me imagino que ya todos estamos como de, ya como que ya me quiero dar una pequeña idea acerca de lo Clasista. que es exacto, de lo que El es público te va a decir, ¿no? Que eres una clasista, mujer blanca, con privilegiada. privilegios. Pero a mí me encanta cómo dividió estos tres, ¿no? O sea, porque ojo, les voy a dar un rapidísimo, voy a citar pues. Escuchen, si se sienten identificados, híjole, mano, ¿eh? Híjole, aquí no nos hacemos cargo de lo que ustedes puedan llegar a pensar acerca de No nos ustedes. hacemos cargo de sus propias proyecciones, como No, diría el amigos, aquí psicoanálisis. no. Aquí no hacemos eso. Ok, escuchen. En el pelado es donde queda ejemplificada a la perfección el sentimiento de inferioridad del que se habla anteriormente, del que les habíamos expresado ahorita, ¿no? Este sujeto vive molesto con las naciones a las cuales pretende imitar. Es un ser infeliz e iracundo, que no hace más que gritar al mundo lo maravilloso de su nacionalidad, porque necesita convencerse a sí mismo de que su nacionalidad vale tanto como las demás. O sea, aquí la palabra clave es convencerse, ¿no? Sí, es como, me encantó lo que escribió esta persona, es como el hecho de decir,
Soy como, vamos a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? El hecho de que terminas con alguien y empiezas a subir fotos y empiezas a subir muchísimas cosas, empiezas a subir muchas frases motivadoras y quieres convencerte de que estás bien, pero en realidad estás en la mierda, güey. Y aún así quieres sentirte bien, ¿no? O sea, es ese hecho de voltear a ver otros países y ver cómo tienen mucha producción, mucho dinero, trabajan menos tiempo, tienen una calidad de vida superior a la Más alta, nuestra, así más es. alta, pero ay, es que nosotros tenemos el cañón del sumidero. Ay, es que Nosotros tenemos AMLO. nosotros tenemos AMLO. Ay, nosotros tenemos una ciudad cosmopolita, que es la Ciudad de Así México y es. Monterrey. Sí, es Nosotros como tenemos unas de las 7 maravillas del del mundo. mundo. Es como, ay, sí. Es como, güey, dude. Y muchas veces hemos hecho eso. O sea, si te lo pones a pensar, Carolina, hemos hecho eso, ¿no? De decir, no, es que tenemos una cultura bien chingona, güey. Claro. ¿No? O Y sea, la tenemos, güey, pero pero es que, ¿sabes qué es lo peor? Que todos hemos sido un pelado, ¿sabes? O sí sea, es todos hemos cierto. sido, ¿ah, sí? Pues nosotros, tenemos AMLO por 2. O sea, ¿sabes? Tenemos mariachis. Exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo estaba pensando hace rato, dije, ¿qué pasa con la película Coco? ¿No? Esta famosa película de Pixar, Sí. que la verdad plasmaron excelente y debo de decir que es un Un excelente aplauso. trabajo. La verdad sí, pero ¿cómo la pintaron? ¿No? Y ahora, esta famosa película que va a salir apenas, creo que va a ser basada en Colombia, también, bueno, de la cultura Ah, de sí Colombia, es cierto. también de Pixar. Yo vi los comentarios en TikTok y lo peor es que dije, sí es cierto. O sea, imagínate, ¿no? Decía, no manches, ¿esto qué es? ¿Es una nueva versión? ¿Va a ser Coco 2? Y dije, Coco ay, caray. colombiano. Ajá, dije, ay, caray. O sea, sí, ¿no? Entonces yo también dije, no va a ser tan buena como Coco. O sea, imagínate, ¿no? Claro, claro. En cosas tan pequeñitas, uno siempre ha sido un pelado. Sí, un ejemplo que, por ejemplo, tuyo, uno mío sería el hecho de ¿cómo se llama? Yo soy muy seguidor del cine, sobre todo de los Oscars. Cuando ganó, por ejemplo, Roma, ¿no? Yo odié Ah, la película, ajá, yo odié la película, pero me sentí increíble orgulloso. cuando ganaron a mejor película, me parece mejor película extranjera y a mejor director. Fue como de, ay, güey, no, es que México está haciendo unas producciones bien chidas, tenemos uno de los mejores directores del mundo y que no sé qué, ¿no? Te sientes orgulloso de minuciosidades, pero pues, al fin y al cabo es eso, ¿no? Si alguien menosprecia la película, ¿no? De, ay, es que la película estuvo horrible, ¿no? Y ahí te sales a defenderlo, ¿no? Como lo hizo tu servidor de decir, pues puede que la historia estuvo horrible, pero la fotografía era maravillosa y que no sé qué. Ajá. O Como de, sea, y este hombre se la rifó. Y sí. o sea, claro, es como en las películas de Harry Ujú. Potter. Yo digo, Alfonso Ándale. Cuarón se rifó en la tercera, ¿no? O sea, Porque yo sí está dije, buena, la verdad. está muy buena. Y dije, pero en las otras no son tan, o sea, y después dije, Dios mío, ¿en qué Sí. caí? O sea, entonces, o sea, te digo, todos hemos sido un pelado, pero me Sí, gustaría seguir con el mexicano tú dale. de la ciudad, ¿ok? Dice más o menos así. Al hablar de la desconfianza del mexicano de la ciudad, volvemos una vez más al complejo de inferioridad. El mexicano de la ciudad desconfía en primera instancia de él mismo. Y es esto lo que lo hace desconfiar de todo lo que lo rodea y lo hace vivir a la defensiva. O sea, escucha, ¿eh? Damn. Es susceptible y riñe constantemente. Es pasional, agresivo y guerrero, ¿qué decíamos? Sí. Pero por debilidad, porque no tiene voluntad suficiente para controlar sus impulsos. Justamente O sea, antes de que iniciáramos esta conversación, mencionaste a Adler, ¿no? sí. Y el complejo de inferioridad. No sé, ¿lo vas a explicar? No, pues adelante. No, segura, no te estoy quitando partes. No, 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 pues no, es no. que
Es que básicamente para nuestro público, ¿no? Adler tenía una teoría. Pues Adler era una persona que desde niño estuvo muy enfermo, pasó mucho tiempo en silla de ruedas, no podía correr, y etcétera, ¿no? Entonces, al ser grande, empezar a estudiar este tipo de cosas, se encuentra, o más bien, propone, ¿no? O postula esta teoría del complejo de inferioridad, que es decir, resumido, la persona que tiene una carencia tiende a compensarlo con otra cosa. Ajá. Es decir, como mexicanos, y lo podemos traducir perfecto, ¿no? Como mexicanos somos sumisos, pero tratamos de compensarlo con ser guerreros y luchadores y pasionales y decir, yo hago esto porque si no, mi familia no come y tal, ¿no? O sea, yo creo que Así es. podemos transpolarlo precisamente en esta parte y en todo en general, pero más específico en esta parte. Es que o sea, a mí me llama la atención en primero vamos a poner el título, ¿no? El mexicano de ciudad, ¿sabes? O sea, que, que lo peor de El todo, chilango. exacto, o sea, que lo peor de todo es que esto es algo que o sea, y yo lo veo porque yo estuve trabajando en una oficina en donde dice, es pasional, agresivo y guerrero, pero por debilidad, ¿sabes? O sea, no es algo que nos distinga a nosotros por ser así, o por ejemplo, como en otros países, en donde son bastante luchones, ¿no? En donde es de, güey, pues Sí. a chingarle. Hablando educativamente, o sea, hablando escolarmente y hablando profesionalmente, ¿no? Aquí no. Desgraciadamente a nosotros como mexicanos regresamos a lo mismo. Nos tienen agarrados, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos Porque familias. nosotros no, y porque nosotros lo permitimos también. Exacto. Y porque es comer o morir. Y Sí. desgraciadamente eso es todo. Podemos tener el peor trabajo del mundo. Podemos ser las personas más infelices del mundo en nuestro empleo. Pero ¿qué hacemos? Ni modo. Seguimos No me trabajando. queda de otra porque tengo familia, tengo que mantener, tengo que comprar esto, no tengo que comprar uniformes, tengo que comprar cuadernos, tengo que comprar lunch, ¿no? Y lo aguantamos y nos quedamos ahí. O sea, no somos capaces de decir, no quiero, no lo merezco, no estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Por lo que decías tú hace rato, ¿no? Porque no nos inculcaron eso. Nos dijeron, no, tú no te tienes que cuestionar nada, tú tienes que seguir las reglas y te callas. ¿Estás de acuerdo o lárgate? ¿Sabes? O sea, básicamente estamos a expensas, perdón, de nuestros patrones. Pero les digo, porque así ha sido desde siempre. No es algo que viene con la 4T, no es algo que vino con el señor Enrique Peña Nieto, no es algo que vino con Felipe Calderón. O sea, no. Ajá. Es algo que viene desde mucho tiempo atrás. Sí, y justamente creemos, ¿no? Esta parte de que México puede evolucionar, pero al mismo tiempo nos sentimos inferiores. Me dio mucha risa algo que vi en Twitter sobre la chica esta que es novia de Luisito Comunica. No sé si la ubiques. A lo Ujú. mejor y el público sí lo ubica. Pero me dio mucha risa porque justamente en ideas meramente estúpidas, como yo le llamo, esta mujer dice, ay, ¿se imaginan un lugar para emprendedores donde cada emprendedor pueda vender su producto? Pues ya lo tenemos, es un bazar no sé qué, ¿no? Bla. Y toda la gente le empezó a decir, ah, básicamente es un mercado, ¿no? O sea, es lo que todo, un mercado, güey. La señora de los que venden en el mercado donde vende mi abuela, pues todos son emprendedores, todos tienen su propio negocio, todos venden su producto y están en un mismo lugar, ¿no? Y justamente es esta parte donde me empecé a analizar todo lo que comentaba la gente, ¿no? En primera me pareció genial la persona que comentó, o sea, básicamente es un mercado. Pero es la parte de menospreciar lo que están haciendo otras personas, aunque sea una tontería para ti,
pero es menospreciar lo que están haciendo otras personas que están yendo diferente. A lo mejor la persona que comentó, básicamente es un mercado, está escribiéndolo desde un celular que le dio la empresa y que trabaja más de 8 horas a la semana, que llega a su casa a las 10 11 de la noche, que tiene que pasar horas y horas en el tráfico y que su único escape es creerse que puede salir adelante o que él tiene un trabajo fijo y que su quincena de 5,000 pesitos es buena y es para su familia, ¿no? Y él lo hace porque es pasional para su familia. Y justamente te pones a analizar esta parte como lo que tú decías, el enemigo de una persona que quiere prosperar es de su mismo círculo, en este caso, ¿no? A lo mejor un mexicano, ella no es mexicana, pero está haciendo esta cosa en México, ¿no? Es que, Entonces, es se me que hizo ella es muy... venezolana, ¿sabes? O sea, la chava Sí, es sí, sí. venezolana. Entonces, ¿cómo es posible? Y eso es algo que, repito, ¿no? ¿Cómo es posible que otras personas extranjeras, vengan aquí? O sea, porque eso es lo que dicen, ¿eh? En México o sea, tú te vas y allá triunfas, ¿no? ¿Por qué nosotros como mexicanos, o sea, que aquí nacimos, aquí están nuestras raíces, no somos capaces de poder decir eso? Y ojo, estoy diciendo, por ejemplo, un tipo, ¿no? Es que aquí te puedes encontrar un bazar, aquí hay de todo, ¿no? Aquí esto. Por ejemplo, una persona que pretende, o sea, ella, por ejemplo, se va a escuchar muy feo, ¿no? Y voy a decir, ay, ya estoy acá, ¿no? Pero ella por ser privilegiada, ¿no? Ella por ser novia de un influencer como lo es Luisito Comunica, Sí, ¿no? tener el recurso. Aunque la gente Exacto. diga, ay, no, qué mal la crítica. Sí, seamos No, honestos. O sea, es por vamos eso. a estar, claro, o sea, un influencer aquí que en realidad supo sacarle provecho a su contenido y que está monetizando y está haciendo, les va súper bien, ¿no? Súper, súper bien. Entonces, por ejemplo, una persona que no se para enfrente de una cámara a decir cosas que la verdad a veces son bastante incongruentes y que la verdad no tienen mm, pues buen contenido, pues para mí hay algunos que no, puede que para algunos sea una perspectiva completamente diferente, pero hay contenidos que no son para tanto, ¿no? Por ejemplo, hay a lo que voy es a que hay personas que se chingan todo el día, toda la semana, todos los meses de cada año, a veces hasta 24/7 o quizá unas cuantas horitas menos, pero se chingan, ¿no? ¿Y cómo es posible que para poder ser emprendedor, para poderle sacar jugo a tu propio país, necesitas tener ese estatus como lo es ser un influencer, ¿no? O deja todo eso, la persona que tenga un medio para poder hacerlo, ¿no? O sea, que Claro, no que una persona, por ejemplo, de Catepec, no tiene la posibilidad a lo mejor de agarrar un crédito y empezar un negocio desde cero, porque muchísimas veces los negocios que triunfan es porque existe ya un capital, existe una buen movimiento de publicidad, ¿no? Y que aparte muchísimas personas van a apoyar. Hoy en día estamos en la moda los productos idiotas, ¿no? En el poner nombres idiotas y decir, no, es que esto es orgánico, es que esto es transgénico y tal, ¿no? Entonces, sí, es una tontería este hecho de que otras personas triunfen en este país y nosotros, por creernos luchones y tal, pero en realidad no vemos nuestra propia inferioridad o no vemos nuestras propias carencias o nuestros propios miedos, pues sigamos en lo mismo. ¿Tienes otro punto? no, creo Ya, o que sea, nada más eran esos. sí, creo que hemos abarcado bastante, Déjame, bastante. déjame dar algunas notas rápidas. Justamente yo me Ujú. encontré con un artículo para aquellas personas que lo quieran leer, que habla Psicología crítica en México, realidades y posibilidades, ¿no? A Critical Psychology in Mexico. Y pues es escrito por varios autores y mencionan partes muy interesantes, sobre todo que nuestra historia como mexicanos, nuestra historia como país México, hay diferentes contradicciones, ¿no? Que siempre hemos vivido en el país de las contradicciones culturales.
Es decir, existe oposición siempre entre la posición dominante y la posición alternativa, ¿no? Que en este caso sería una oposición que es sumisa. Y pues tenemos la oposición entre una psicología imperialista europea y una psicología indígena en resistencia. Es decir, tenemos la parte de una psicología europea que vienen, que ellos tienen un imperio, que tienen reinos, y a una psicología indígena que siempre resiste, que siempre está luchando, que siempre está en constante conflicto, que siempre está en constante, ¿cómo se llama? En constante lucha por su libertad, ¿no? Tenemos otra parte también que es la oposición entre una psicología discriminatoria y una psicología igualitaria. Es decir, que desde que llegan la parte de los españoles, se considera que los indígenas son hombres de poca capacidad, que tienen costumbres malas y que no viven conforme a una razón natural, ¿no? Y lo contrario a nosotros, ¿no? Que justamente vamos a pensar, o la parte indígena puede pensar que tienen buenos entendimientos a lo mejor del universo, que tienen una agudeza y un ingenio diferente a lo que tiene la otra persona, ¿no? Que tienen capacidades incluso de construcción diferente, que tienen otro pensamiento, ¿no? Es esta parte de ellos tener una creencia muy cerrada y pues venir a un mundo a lo mejor donde no está tan cerrado, que sí existen ciertos niveles, pero que no está tan cerrado, y pues esa parte de la contradicción, ¿no? También hay otra que es la oposición entre una psicología escolástica y una psicología ilustrada, ¿no? Que según esto es básicamente las personas que son indígenas no piensan, no tienen como este sentido de razonamiento y tal, y que creen en el espíritu, por ejemplo, esta parte de los españoles cuando llegaron con la religión, y que los indígenas más bien creían que la conciencia y el pensamiento era parte de un todo, ¿no? De un sistema. También existe la oposición entre una psicología positivista y una psicología antipositivista, ¿no? Relacionista, anarquista o narrativa. Es decir, obviamente, supuestamente se viene, ¿no? A conquistar, o Hernán Cortés viene a conquistar por parte del dinero, pero también por ser parte del progreso, ¿no? Por ser parte de estos grandes pensadores que llegan y transforman el universo. Y tenemos a la parte según anarquista, ¿no? El hecho de decir que todos estos indígenas que se opusieron pues eran anárquicos, que eran hay una cosa de rebeldes y tal. Entonces, este artículo es muy bueno. Son muchos puntos, no los voy a citar todos, obviamente, pero quería decirles algunos para que se interesen. Se los dejaré el link en la parte de comentarios. Y pues me gustaría al menos cerrar mi participación en este podcast, ¿no? Con el efecto Dunning-Kruger. ¿Conoces el efecto Dunning-Kruger, Carolina? No hay día. Justamente tiene que ver con lo que estábamos hablando al final. El efecto Dunning-Kruger es un efecto psicológico de sesgo cognitivo, es decir, el hecho de que estos individuos que son incompetentes, estos individuos que son inferiores, digamos, en cuanto a un nivel de producción, estos sujetos que no han logrado nada en su vida, tienden a sobreestimar sus habilidades, es decir, yo soy el mejor del mundo. ¿Qué pasa? Mucho pasa en México, ¿no? Sobre todo en la parte de presidencia. ¿Cuántos comentarios? Ves una noticia en Facebook de que el presidente hizo tal. Ah, maldito AMLO, está llevando al país a la chingada, debería de seguir un modelo político, bla, 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 bla. ¿No? O sea, ves un texto enorme. Y justamente eso es el efecto Dunning-Kruger. El hecho de que una persona incompetente que no tiene los medios cree que los tiene y los lleva aún más a decir yo haría el trabajo mejor que otras personas. Y pasa mucho en la sociedad mexicana. Ay, Pasa pero mucho aquí el cañón. hecho de decir, no, es que yo sí puedo hacerlo. Y cuando, a ver, órale. Yo lo haría mejor, Ah, ¿no? fíjate que no tengo tiempo ahorita, tengo un desayuno. O sea, ¿sí me entiendes? El hecho de que muchísimas personas Ujú. que tienen la capacidad, son subestimados,
¿no? Sí, Los cañón. los limitan, los encierran y no Cañón. los dejan vivir. Ah, pero eso sí, al idiota que comenta en Facebook, al idiota que comenta en Twitter, al idiota que agarra, que trabaja en un periódico y se pone a escribir, lo siento, a todos esos periódicos, pero es la verdad, ¿no? Se ponen a criticar modelos y decir, no, es que yo haría mejor, pero a ver, ve y párate en el lugar del presidente Pero es que es y, a lo que regresamos ajá, a la inferioridad. O sea, sí, lo peor de justamente. todo es que no es que lo seamos, es que nos sentimos inferiores, ¿no? O sea, no es que lo seamos, ¿no? O sea, creo que eso es algo importante de recalcar. No es que lo seamos, es que nos sentimos, ¿ok? O Ajá, sea, y no es que esto lo es muy seamos, diferente. es que muchas personas que tratan de sobresalir son mermadas, así que, porfa, hermanos, Y desde sí, chiquitos, o sea, ajá, eso es algo desde chiquito, o sea, ¿qué pasaba, por ejemplo, con un niño, ¿no? Que es excelente en la música, ¿no? O que es excelente en el arte, o que es terminó estudiando excelente, psicología. güey, o sea, o termina estudiando contaduría, o termina estudiando cosas que la neta no son, ¿pero por qué? Porque, hijo, primero lo que deja, primero lo monetario, primero lo económico, lo que te deje, chiquito, o sea, no lo que te guste, no, porque Eso eso no te va a también. dar de comer, ¿no? Exacto, esa es otra idea del mexicano, ¿sabes? No, 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 hijo, o sea, puede ser excelente, puede que vayas a ser un excelente Picasso, puede que seas mejor que Picasso, güey, pero no, tú te quedas aquí sentado y te quedas a hacer no sé, derivadas, ¿no? Apréndete las tablas. Integrales, o sea, no manches, ¿no? Desgraciadamente, así es la psicología del mexicano, amigos. Sí, así que, porfa, hermanos que están escuchando esto, háganse rebeldes, por favor. Cuestionen el sistema, cuestionen todo lo que están escuchando ahorita. Es más, cuestionenos a nosotros como, 100%, como debátanos. comunicadores, ¿no? O sea, debátanos y trátenos de sacar de esta idea de que debemos de sobresalir, por favor. Sean así, no caigan en esas tonterías de menospreciar a otras personas, por favor, en cuanto a sus talentos, no los critiquen, apóyenlos, hagan que todo el mundo empiece a pensar más y no solamente a seguir reglas porque así nos lo inculcaron, ¿no? Seamos hermanos mexicanos. Ándale, seamos por favor ya, o sea, salgamos de este hoyo de miseria que creemos que tenemos cultura y que somos geniales, pero pues la realidad estamos cada día peor. Así es. Cuestiónense, curiosen, como siempre les hemos dicho, Vivan llamen, que no se queden con solamente, por ejemplo, con la historia que les cuentan en las escuelas, con lo que les investiguen más, contamos. con lo que les contamos nosotros también. Si dicen, ay, no sé, algo no está chido, pueden comentárnoslo, pueden debatírnoslo, pueden, si quieren, hasta quejarse, lo que ustedes quieran, ya saben, ahorita yo se va a encargar de decir las páginas en donde pueden irnos Exactamente. a mentar la madre, a quejarse, a hacer sugerencias y comentarios para nosotros. Así es, síganos en todas nuestras redes sociales, damas y caballeros, se les dejaremos en la descripción, estarán nuestros Instagrams personales para que nos puedan ir a mentar la madre si quieren. Estará también el Instagram de Psicología Contestataria, que por favor le ruego a Carolina que empiece a subir contenido porque está más muerto que la carrera de muchos actores hoy en día. Perdón. Entonces, no es cierto, es broma. Pero, pues, ¿tienes algo más que agregar, Carolina? No, no, eso ha sido todo por mi parte. Ah, muy bien. Entonces, damas y caballeros, si no hay nada más que decir, les estaremos dejando todos los links en la parte de la descripción, nuestras redes sociales, y pues podemos ir en paz. Este podcast ha terminado. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.